Evangelio de hoy. Lunes 15 de diciembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 21, versículo 23 al 27. En aquel tiempo, Jesús entró en el templo. Y los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él. Y le preguntaron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esa autoridad? Jesús les respondió: También yo os haré una pregunta. Si me decís la respuesta, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos discutían entre sí, diciendo: Si decimos: del cielo, nos dirá: ¿por qué, pues, no le creísteis? Y si decimos: de los hombres, tememos al pueblo, porque todos consideran a Juan un profeta. Y respondieron a Jesús: No sabemos. Y él les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La confrontación de Jesús en el templo. Jesús entra al templo, lugar sagrado donde el pueblo se reúne para la oración, el encuentro con Dios y la enseñanza de la ley. Es allí donde se produce un momento de tensión, un interrogatorio que marca un contraste entre la autoridad divina y las estructuras humanas de poder. Los sumos sacerdotes y ancianos, guardianes de la tradición y líderes del pueblo, se acercan con una intención clara: cuestionar la autoridad de Jesús y encontrar un motivo para desacreditarlo. Esta confrontación no solo refleja el temor de quienes detentan poder ante lo nuevo y lo verdadero, sino que también nos invita a reflexionar sobre la relación entre poder y justicia en nuestra vida cotidiana. Jesús demuestra que la autoridad auténtica no se sustenta en títulos, prestigio o temor, sino en la coherencia, la rectitud y la fidelidad a la verdad. Su ejemplo nos recuerda que la verdadera autoridad se reconoce por la capacidad de transformar vidas, por el testimonio de rectitud y por la integridad de la palabra unida a la acción. La intención oculta de los líderes. Los interrogadores no buscan sinceramente conocer la verdad. Su objetivo es capturar a Jesús en una contradicción, una trampa que podría poner en riesgo su influencia sobre el pueblo. Este detalle revela la naturaleza humana frente a la verdad. Muchas veces nos acercamos a ella con motivos egoístas, condicionados por el deseo de controlar, manipular o conservar nuestra posición. Jesús, con prudencia y sabiduría, esquiva la trampa sin confrontación directa, mostrando que la autoridad genuina no necesita defenderse ante la malicia de otros ni depender de la aprobación humana. Este pasaje nos recuerda que la integridad y la coherencia son el verdadero fundamento de la autoridad, y que debemos cultivar estas virtudes en nuestra vida espiritual y en todas nuestras relaciones. La prueba del bautismo de Juan, discernimiento profundo. Jesús plantea la cuestión sobre el bautismo de Juan como una forma de discernir la disposición del corazón de quienes lo cuestionan.
La pregunta no se limita a hechos históricos. Busca revelar la honestidad, la apertura y la valentía de los líderes para reconocer la verdad. Este acto nos enseña que el discernimiento requiere atención, reflexión y coraje. No basta con conocer lo correcto, sino que es necesario asumirlo y aplicarlo en la vida diaria. La duda y la indecisión de los líderes muestran cómo el miedo, la inseguridad y la necesidad de aprobación pueden nublar el juicio humano. Esta situación nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones, sobre la manera en que enfrentamos la verdad y sobre la importancia de actuar con integridad y coherencia, incluso cuando el entorno es hostil o cuestiona nuestros valores. El miedo a la reacción del pueblo. Los líderes temen declarar la verdad porque temen perder influencia o provocar la reacción de la gente. Este miedo evidencia cómo la inseguridad y el deseo de aceptación pueden impedir que la justicia y la verdad se manifiesten plenamente en nuestra vida cotidiana. Esto se traduce en situaciones en las que a menudo callamos ante la injusticia por temor al rechazo, la crítica o el conflicto. Jesús nos enseña que la verdadera libertad espiritual surge cuando actuamos con rectitud, guiados por la verdad y la justicia, confiando en que la coherencia y la integridad prevalecerán por encima de cualquier presión externa. Aprender a discernir entre el miedo y la verdad es un paso fundamental para vivir con libertad y autenticidad. La autoridad que no necesita defensa. Jesús evita responder directamente sobre su autoridad, demostrando que la legitimidad no se sustenta en la defensa ante los hombres ni en la necesidad de aprobación externa. La autoridad auténtica se evidencia por la coherencia entre palabra y obra, por la justicia con que se actúa y por la rectitud de las decisiones tomadas. Este principio nos invita a examinar nuestra propia vida, nuestra autoridad personal y espiritual debe estar fundamentada en la integridad, la honestidad y el amor, manifestándose en la capacidad de guiar y transformar vidas con justicia, sin necesidad de aplausos ni reconocimiento. La verdadera autoridad se ejerce desde el ejemplo, la coherencia y el servicio, y no desde la imposición o la búsqueda de control. La libertad frente a la presión social. El pasaje también nos enseña que la verdad y la fe no dependen del juicio de los demás. Los líderes temen la reacción del pueblo, mientras que Jesús actúa con libertad, guiado únicamente por la coherencia, la rectitud y la voluntad de Dios. Este ejemplo nos recuerda que la verdadera libertad espiritual surge cuando actuamos con autenticidad, sin dejar que la presión social determine nuestras decisiones ni que la búsqueda de aprobación nos haga renunciar a la justicia y la verdad. La libertad genuina se refleja en la capacidad de mantenernos fieles a nuestros principios, confiando en que la rectitud y la coherencia son más poderosas que la opinión de los demás. La coherencia como fundamento de autoridad.
La coherencia entre lo que se dice y lo que se hace es uno de los pilares fundamentales de la autoridad auténtica. La vida de Jesús evidencia que las palabras, los gestos y las acciones deben reflejar los mismos valores y principios. Esta enseñanza tiene una aplicación directa en nuestra vida diaria. Nuestras decisiones, palabras y acciones deben estar alineadas con nuestros principios, con la verdad y con la justicia. Cuando vivimos coherentemente, inspiramos confianza, fortalecemos nuestra autoridad moral y nos convertimos en testimonio vivo del reino de Dios. La autoridad auténtica no busca reconocimiento, sino transformación positiva y construcción de bien en nuestro entorno. La valentía frente a la oposición. Jesús se mantiene firme frente a la presión de los líderes religiosos, enseñándonos que la verdadera valentía no se mide por la confrontación física ni por la fuerza, sino por la integridad, la coherencia y la firmeza en la verdad. Defender la justicia, actuar con rectitud y mantener los principios, aun frente a la crítica o la incomprensión, requiere fortaleza espiritual. La valentía auténtica consiste en sostener las convicciones con confianza, conscientes de que la justicia prevalecerá y que nuestro ejemplo puede inspirar y transformar la vida de quienes nos rodean. Esta enseñanza nos invita a ser consistentes en nuestros valores y a enfrentar los desafíos con determinación y serenidad. El silencio como herramienta de discernimiento. El silencio de Jesús frente a la pregunta de los líderes no es pasividad, sino una demostración de prudencia y sabiduría. Guardar silencio permite observar, analizar y reflexionar antes de actuar o responder, evitando decisiones impulsivas o mal fundamentadas. En la vida espiritual, el silencio fortalece la paciencia, la humildad y la capacidad de discernir la verdad. Nos recuerda que la sabiduría a menudo se revela en la espera y en la reflexión profunda, que el tiempo y la prudencia son aliados para actuar de manera justa y coherente, y que responder desde la reflexión es un signo de autoridad auténtica. La coherencia como testimonio de vida. Jesús nos enseña que la coherencia no es solo un principio teórico, sino un testimonio vivo, que se refleja en cada acción y decisión. Sus actos frente a los líderes religiosos muestran que no hay necesidad de justificar lo que nace de la verdad y la rectitud. Esta enseñanza nos invita a examinar nuestra propia vida. ¿Somos coherentes con lo que profesamos creer y con los valores que decimos defender? Cada palabra y cada gesto que reflejan integridad se convierten en una luz para los demás, mostrando que la verdadera autoridad espiritual y moral no se impone, se irradia a través de la congruencia y el ejemplo. La coherencia es la base de la confianza y la fuerza interior, y nos capacita para enfrentar la oposición sin perder la paz ni la claridad. La paciencia como fortaleza espiritual. El silencio de Jesús frente a la provocación de los líderes no es debilidad,
sino la expresión de una paciencia profunda, de una fortaleza espiritual que permite esperar el momento justo para actuar o hablar. En nuestra vida cotidiana, la paciencia se convierte en una herramienta esencial para discernir y tomar decisiones correctas, especialmente cuando enfrentamos situaciones de tensión o conflictos. Aprender a guardar silencio y reflexionar antes de responder fortalece nuestro juicio, protege nuestra integridad y nos permite actuar con justicia, evitando que el impulso o la ira nos desvíen del camino de la verdad. La valentía del compromiso con la verdad. La valentía de Jesús no se mide por confrontar físicamente a sus adversarios, sino por mantener su compromiso con la verdad frente a la presión y la manipulación. Esta valentía nos invita a sostener nuestras convicciones, aun cuando sea difícil o impopular hacerlo. En nuestra vida diaria, implica defender la justicia, hablar con sinceridad y actuar según nuestros valores, aunque ello implique incomodar a otros o enfrentar riesgos. La verdadera valentía espiritual nace de la confianza en que actuar con rectitud es más importante que complacer a todos o evitar conflictos, y que nuestra fidelidad a la verdad puede transformar el entorno y servir como ejemplo para quienes nos observan. La autoridad que transforma. La autoridad que ejerce Jesús es transformadora. No busca dominar, sino guiar, enseñar y servir. Cada palabra y acción tiene el propósito de iluminar y fortalecer al pueblo, orientándolo hacia la justicia y la rectitud. Este ejemplo nos enseña que la verdadera autoridad se ejerce desde el servicio, no desde el poder o la imposición, y que su fuerza reside en la capacidad de inspirar cambios positivos en quienes nos rodean, transformar vidas con coherencia y amor es la esencia de la autoridad auténtica y la medida de la grandeza espiritual. El discernimiento como herramienta de vida. El diálogo de Jesús con los líderes nos muestra la importancia de discernimiento para reconocer la verdad y actuar con justicia. No se trata solo de conocer lo correcto, sino de evaluar el contexto, entender las intenciones de quienes nos rodean y responder de manera prudente. En nuestra vida, esto implica reflexionar antes de tomar decisiones, analizar las motivaciones propias y ajenas, y actuar siempre desde la integridad. El discernimiento nos protege de la manipulación, nos fortalece en la justicia y nos permite vivir con coherencia y sabiduría. La humildad en la autoridad. La autoridad de Jesús se manifiesta con humildad. No busca imponer ni destacar por encima de otros, sino servir como guía y ejemplo. Esta humildad nos recuerda que el verdadero liderazgo y la influencia genuina no dependen del reconocimiento, sino de la disposición a escuchar, acompañar y guiar con amor y justicia. La humildad permite que la autoridad sea constructiva, transformadora y respetuosa, generando confianza y creando espacios donde los demás pueden aprender, crecer y vivir en armonía con los principios
De la verdad y la rectitud. La paciencia y la coherencia como medios de transformación. Jesús nos muestra que la paciencia y la coherencia no solo son virtudes individuales, sino herramientas para transformar comunidades. Mantener la calma y la coherencia frente a la presión o la injusticia inspira a otros a reflexionar y a actuar con integridad. Esta enseñanza nos invita a ser perseverantes, a no ceder ante la manipulación ni la crítica injusta, y a demostrar que el compromiso con la verdad y la justicia tiene el poder de cambiar actitudes, pensamientos y decisiones, promoviendo un entorno de rectitud y equilibrio espiritual. La entrada de Jesús en el templo y el cuestionamiento de su autoridad. Cuando Jesús entra al templo, lugar de oración y encuentro con Dios, es recibido con cuestionamientos por parte de los sumos sacerdotes y ancianos. Este interrogatorio refleja la tensión entre la autoridad divina y las estructuras humanas de poder, que buscan mantener control e influencia sobre el pueblo. Los líderes religiosos sienten amenaza ante la novedad de Jesús, pues sus palabras y acciones cuestionan la forma en que se ejerce la autoridad y la justicia. Este momento nos invita a reflexionar sobre la autoridad auténtica. No se basa en títulos, reconocimiento ni miedo, sino en la coherencia entre palabra y acción, en la rectitud y en la capacidad de transformar positivamente la vida de quienes nos rodean. La autoridad verdadera se ejerce con integridad y justicia, no con imposición ni temor. La intención oculta de los líderes, los sumos sacerdotes y ancianos no buscan conocer la verdad. Su propósito es atrapar a Jesús en un error que les permita desacreditarlo. Este hecho nos muestra cómo la malicia, el interés propio y el miedo pueden nublar la percepción de la verdad. Jesús, con prudencia y sabiduría, evita caer en la trampa, demostrando que la autoridad genuina no necesita defenderse ante quienes actúan con intenciones egoístas. Este pasaje nos enseña que la integridad y la autenticidad son el fundamento de toda autoridad legítima, y que debemos vivir conforme a estos valores, resistiendo la manipulación y actuando siempre con coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos. La prueba del bautismo de Juan. Al preguntar sobre el bautismo de Juan, Jesús plantea una prueba que revela la disposición del corazón de quienes lo cuestionan. La pregunta no es solo histórica, sino un examen de honestidad, apertura y discernimiento. Nos invita a reflexionar sobre la valentía para aceptar la verdad y actuar de acuerdo con ella. La duda y el miedo de los líderes muestran cómo la búsqueda de aprobación y el temor al conflicto pueden impedir reconocer la verdad y actuar con justicia. Este episodio nos enseña que el discernimiento requiere reflexión profunda y decisión firme, y que la coherencia entre conocimiento y acción es esencial para vivir con integridad. El miedo a la reacción del pueblo. Los líderes temen declarar la verdad por temor a perder autoridad o provocar la reacción de la gente.
Este miedo revela como la inseguridad y el deseo de aceptación pueden paralizar la acción justa. En la vida cotidiana, también podemos experimentar miedo ante la posibilidad de incomodar a otros o enfrentar críticas, lo que nos lleva a callar frente a injusticias. Jesús nos enseña que la libertad auténtica surge cuando actuamos con rectitud, confiando en que la verdad y la justicia son más poderosas que cualquier presión externa. La valentía para actuar con integridad es un camino hacia la libertad espiritual y moral. La autoridad que no necesita justificación. Jesús evita responder directamente sobre su autoridad, mostrando que no depende de la aprobación humana, ni de justificarse ante los hombres. La autoridad auténtica se reconoce por la coherencia, la rectitud y la justicia de quien la ejerce. Este principio nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. La autoridad personal y espiritual debe estar fundamentada en la integridad y en la honestidad, manifestándose en la capacidad de guiar y transformar vidas de manera positiva. La verdadera autoridad no se impone, sino que se gana a través del ejemplo, la coherencia y la rectitud, inspirando respeto y confianza sin necesidad de imponerse. La libertad frente a la presión social. El pasaje enseña que la verdad y la fe no dependen de la aceptación de los demás. Jesús actúa guiado por la rectitud y la coherencia, sin dejarse influenciar por la opinión del pueblo ni por el temor de los líderes. Esto nos recuerda que la verdadera libertad espiritual surge cuando mantenemos nuestra integridad y actuamos conforme a la verdad, sin ceder ante la presión social ni la necesidad de agradar a todos. La fidelidad a los principios y a la rectitud nos fortalece y nos permite vivir con autenticidad, convirtiéndonos en ejemplo de coherencia y justicia en nuestro entorno. La valentía frente a la oposición. Jesús mantiene firme su postura ante la presión de los líderes, enseñándonos que la valentía se mide por la coherencia y la integridad, no por la confrontación física. Defender la justicia y la verdad requiere fortaleza espiritual y claridad interior, especialmente cuando enfrentamos críticas, incomprensión o conflictos. La valentía auténtica implica actuar conforme a los principios, aun cuando sea difícil o impopular, confiando en que la rectitud y la coherencia tienen más poder que cualquier presión externa. Esta enseñanza nos invita a sostener nuestras convicciones con determinación y serenidad, fortaleciendo nuestro carácter y nuestra influencia positiva. El silencio como herramienta de reflexión. El silencio de Jesús ante la pregunta de los líderes no es pasividad, sino prudencia y discernimiento. Guardar silencio permite observar, reflexionar y analizar antes de actuar o responder. En la vida espiritual, el silencio fortalece la paciencia, la humildad y la capacidad de discernir la verdad en medio de la confusión o la manipulación. Nos enseña que responder desde la reflexión profunda
Es un signo de autoridad auténtica. Y nos permite actuar con justicia, evitando decisiones impulsivas que puedan alejarnos de la rectitud y la coherencia. La autoridad de Jesús en contraste con el poder humano. Cuando Jesús entra al templo, se enfrenta a los sumos sacerdotes y ancianos que lo interrogan sobre la autoridad con la que actúa. Este encuentro evidencia un conflicto profundo entre la autoridad que proviene de Dios y la que es reconocida por los hombres. Los líderes religiosos sienten temor ante la novedad de su mensaje y buscan proteger su influencia, mostrando cómo el poder humano a menudo se basa en intereses personales más que en la justicia. Jesús, en contraste, demuestra que la autoridad verdadera no depende de títulos ni reconocimiento, sino de la coherencia entre palabra y acción, de la justicia y del amor, que se manifiesta en el servicio a los demás. Su ejemplo nos invita a reflexionar sobre cómo ejercemos nuestra propia autoridad en la vida diaria. Y nos enseña que el verdadero liderazgo es humilde, transformador y guiado por la rectitud. La intención escondida de los líderes. El interrogatorio de los líderes religiosos. No busca sinceramente comprender a Jesús, sino atraparlo en un error para desprestigiarlo. Esta actitud revela cómo la búsqueda de control y la defensa de intereses personales pueden nublar la percepción de la verdad. Jesús, con sabiduría, evita caer en la trampa, mostrando que la autoridad auténtica no necesita justificarse ante la malicia ajena. Este pasaje nos enseña la importancia de la integridad y la coherencia. Actuar con rectitud y autenticidad, incluso cuando otros intentan manipularnos o desacreditarnos, fortalece nuestro carácter y permite que nuestra influencia sea constructiva y justa. La prueba del bautismo de Juan. Jesús plantea la cuestión del bautismo de Juan como una prueba de discernimiento para los líderes, evaluando su disposición a reconocer la verdad y actuar con honestidad. Este examen va más allá de un hecho histórico. Revela la disposición del corazón humano frente a la justicia y la coherencia. Nos enseña que el discernimiento no solo consiste en conocer lo correcto, sino en tener el valor de asumirlo y aplicarlo. La indecisión y el miedo de los líderes muestran cómo el temor a perder poder o aprobación puede impedir la aceptación de la verdad, recordándonos la importancia de mantener la integridad y la rectitud en nuestras decisiones cotidianas. El miedo a enfrentar la verdad. Los sumos sacerdotes y ancianos temen declarar la verdad por temor a la reacción del pueblo y a perder su influencia. Este miedo revela cómo la inseguridad y la necesidad de aceptación pueden paralizar la acción justa en nuestra vida. Muchas veces callamos ante la injusticia por temor al rechazo o a la crítica. Jesús nos enseña que la libertad verdadera surge cuando actuamos conforme a la justicia y la rectitud, confiando en que la verdad tiene fuerza propia y que la coherencia entre palabra y obra es más poderosa que la presión externa. Actuar con integridad nos permite vivir con autenticidad y ser agentes
de transformación positiva en nuestro entorno. La prueba del bautismo de Juan como examen de corazón. Al preguntar sobre el bautismo de Juan, Jesús plantea una prueba que no solo busca una respuesta histórica, sino que evalúa la disposición de los líderes para reconocer la verdad. Este detalle subraya la importancia de la honestidad y del discernimiento. Nos enseña que conocer la verdad no basta. Es necesario tener la valentía de aceptarla y actuar conforme a ella. La indecisión y el miedo de los líderes reflejan cómo el temor a perder poder o aprobación puede impedirnos reconocer y seguir la verdad. Este pasaje nos invita a cultivar discernimiento, valentía y coherencia en todas nuestras decisiones. El miedo a enfrentar la realidad. Los sumos sacerdotes y ancianos temen declarar la verdad, preocupados por la reacción del pueblo y la posible pérdida de influencia. Este temor revela cómo la inseguridad y el deseo de aceptación pueden paralizar la acción justa. En nuestra vida cotidiana, a menudo callamos ante la injusticia, por miedo al rechazo o a la crítica. Jesús nos enseña que la libertad auténtica surge cuando actuamos guiados por la rectitud y la coherencia, sin depender de la aprobación externa, y que la fidelidad a la verdad tiene más fuerza que cualquier presión social o temor humano. La autoridad que emana de la coherencia y la justicia. Jesús evita justificar su autoridad ante los líderes, demostrando que la verdadera legitimidad no depende de la aprobación humana. La autoridad auténtica se evidencia en la coherencia entre pensamiento, palabra y acción, y en la capacidad de actuar con rectitud incluso frente a la oposición. Este principio nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. La autoridad personal y espiritual debe estar fundamentada en la integridad y la justicia, manifestándose en la capacidad de guiar, transformar y servir, no de imponer o dominar. La autoridad genuina inspira respeto y confianza sin necesidad de reconocimiento externo. La libertad interior frente a la presión del entorno. El pasaje muestra que la libertad verdadera surge cuando actuamos conforme a la justicia y la coherencia, sin depender de la aprobación de los demás ni ceder ante la presión social. Jesús actúa guiado por la voluntad de Dios, sin dejarse influenciar por la expectativa del pueblo o el miedo de los líderes. La libertad auténtica consiste en actuar con rectitud y principios, manteniendo la integridad y la fidelidad a la verdad, aun cuando ello implique dificultades o incomodidad. Este ejemplo nos enseña que la coherencia y la autenticidad fortalecen nuestro carácter y nos permiten influir de manera positiva en nuestro entorno. La coherencia como fundamento del liderazgo. La coherencia entre palabras y acciones es la base de toda autoridad legítima. La vida de Jesús demuestra que lo que se dice debe reflejar lo que se hace, y que cada decisión y gesto debe estar alineado con los principios que se profesan. Este principio tiene aplicación directa en nuestra vida. Vivir coherentemente inspira confianza, fortalece nuestra autoridad moral y convierte nuestra vida
En testimonio de rectitud. La autoridad auténtica no busca reconocimiento, sino transformar y guiar a otros hacia la justicia y la verdad, ejerciendo influencia mediante el ejemplo más que por imposición. La valentía de sostener la verdad frente a la oposición. Jesús se mantiene firme ante la presión de los líderes, mostrando que la verdadera valentía no se mide por la confrontación física sino por la integridad, la coherencia y la firmeza en la verdad. Defender la justicia y actuar según los principios, aun frente a críticas o incomprensión, requiere fortaleza espiritual. La valentía auténtica consiste en sostener las convicciones propias, confiando en que la rectitud y la coherencia prevalecerán, y que nuestro ejemplo puede transformar la vida de quienes nos rodean, inspirando decisiones justas y coherentes. El silencio como herramienta de sabiduría y discernimiento. El silencio de Jesús ante los cuestionamientos de los líderes no es debilidad, sino prudencia y reflexión profunda. Guardar silencio permite observar, analizar y discernir antes de actuar o responder, evitando decisiones impulsivas que podrían ser injustas o mal fundamentadas. En la vida espiritual, el silencio fortalece la paciencia, la humildad y la capacidad de reconocer la verdad, recordándonos que la sabiduría se revela a través de la espera, la introspección y la reflexión profunda. Responder desde la reflexión es un signo de autoridad auténtica y nos ayuda a actuar con justicia y coherencia. La confrontación de Jesús con los líderes religiosos. Cuando Jesús entra al templo, los sumos sacerdotes y ancianos lo interrogan sobre la autoridad con la que actúa. Este encuentro revela un profundo conflicto entre la autoridad humana, basada en títulos, tradiciones y poder, y la autoridad divina, fundada en la verdad, la justicia y la coherencia entre palabra y acción. Los líderes se sienten amenazados porque la enseñanza de Jesús cuestiona su forma de ejercer control sobre el pueblo. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo ejercemos nuestra propia autoridad. La verdadera autoridad no se impone, ni busca reconocimiento, sino que se manifiesta en la integridad, en la justicia y en la capacidad de transformar vidas, mediante el ejemplo y el servicio. La intención oculta de los interrogadores. Los líderes no buscan sinceramente conocer la verdad. Su objetivo es atrapar a Jesús en una contradicción que puedan usar para desacreditarlo. Este detalle revela cómo el miedo, la ambición y los intereses personales pueden nublar la percepción de la verdad. Jesús, con sabiduría, esquiva la trampa, enseñándonos que la autoridad genuina no necesita justificarse ante la malicia ajena ni depender de la aprobación de los demás. Nos recuerda que la integridad y la coherencia son los fundamentos de cualquier liderazgo legítimo, y que actuar con rectitud fortalece nuestra influencia y nuestra capacidad de guiar y transformar positivamente nuestro entorno. La prueba del bautismo de Juan. Jesús plantea la cuestión sobre el bautismo.
de Juan como un examen de discernimiento, evaluando la disposición de los líderes para aceptar la verdad y actuar con honestidad. Esta pregunta no es únicamente histórica, sino que busca revelar la sinceridad y la apertura del corazón humano. Nos enseña que el conocimiento de la verdad no basta. Es necesario tener la valentía de reconocerla y aplicarla. La indecisión de los líderes muestra cómo el miedo a perder poder o influencia puede impedirnos actuar conforme a la rectitud, recordándonos la importancia de vivir con coherencia y firmeza en nuestros valores. El miedo a perder influencia. Los sumos sacerdotes y ancianos temen declarar la verdad por temor a la reacción del pueblo y a la posible pérdida de su autoridad. Este miedo revela cómo la inseguridad y el deseo de aprobación pueden bloquear la acción justa. En nuestra vida cotidiana, muchas veces callamos ante la injusticia por temor al rechazo o a la crítica. Jesús nos enseña que la verdadera libertad surge cuando actuamos guiados por la rectitud y la coherencia, confiando en que la verdad y la justicia tienen más poder que cualquier presión externa. Mantenerse fiel a la integridad permite influir positivamente en quienes nos rodean y ser testimonio de rectitud. La autoridad basada en la coherencia. Jesús evita justificar su autoridad ante los líderes, mostrando que la verdadera legitimidad no depende de la aprobación humana. La autoridad auténtica se evidencia en la coherencia entre pensamiento, palabra y acción, y en la capacidad de actuar con rectitud frente a la oposición. Este principio nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. La autoridad personal y espiritual debe basarse en la integridad y la justicia, manifestándose en la capacidad de guiar, transformar y servir, no de imponer o dominar. La autoridad genuina inspira respeto y confianza sin necesidad de reconocimiento ni aplauso. La libertad interior frente a la presión social. El pasaje nos enseña que la libertad verdadera surge cuando actuamos conforme a la justicia y la coherencia, sin depender de la aprobación de los demás ni ceder ante la presión social. Jesús actúa guiado por la voluntad de Dios, sin dejarse influir por la expectativa del pueblo o el temor de los líderes. La verdadera libertad espiritual consiste en mantener la integridad y la fidelidad a la verdad, aun cuando ello implique enfrentar incomodidades o dificultades. Este ejemplo nos enseña que la coherencia y la autenticidad fortalecen nuestro carácter y nos permiten influir positivamente en la vida de otros. La coherencia como base del liderazgo auténtico. La coherencia entre palabras y acciones es el fundamento de toda autoridad legítima. La vida de Jesús demuestra que lo que se dice debe reflejar lo que se hace, y que cada decisión y cada gesto deben estar alineados con los valores y principios que se profesan. Este principio tiene un impacto directo en nuestra vida. Vivir coherentemente inspira confianza, refuerza nuestra autoridad moral y convierte nuestra existencia en un testimonio de rectitud. La autoridad auténtica no busca reconocimiento ni poder,
sino transformar y guiar a otros hacia la justicia y la verdad mediante el ejemplo y la integridad. La valentía de sostener la verdad. Jesús mantiene firme su postura ante la presión de los líderes, mostrando que la verdadera valentía no se mide por confrontación física, sino por coherencia, integridad y firmeza en la verdad. Defender la justicia y actuar según los principios. Aún frente a críticas o incomprensión, requiere fortaleza espiritual. La valentía auténtica consiste en sostener las convicciones, confiando en que la rectitud y la coherencia prevalecerán, y que nuestro ejemplo puede transformar la vida de quienes nos rodean, inspirando decisiones justas y coherentes que construyen comunidad. El silencio como instrumento de sabiduría. El silencio de Jesús frente a los cuestionamientos de los líderes no es pasividad, sino prudencia y reflexión profunda. Guardar silencio permite observar, analizar y discernir antes de actuar o responder, evitando decisiones impulsivas o mal fundamentadas. En la vida espiritual, el silencio fortalece la paciencia, la humildad y la capacidad de reconocer la verdad, recordándonos que la sabiduría se revela a través de la espera y la introspección. Responder desde la reflexión es un signo de autoridad auténtica y nos ayuda a actuar con justicia y coherencia. La confrontación inicial, poder humano versus autoridad divina. Cuando Jesús entra al templo, los sumos sacerdotes y ancianos lo interrogan sobre la autoridad con la que actúa. Este momento revela un conflicto profundo entre la autoridad humana, basada en títulos, jerarquías y tradición, y la autoridad divina, fundamentada en la verdad, la justicia y la coherencia entre palabra y acción. Los líderes se sienten amenazados porque Jesús cuestiona sus métodos y revela la verdadera esencia del poder. No se impone, no busca reconocimiento ni control, sino que transforma vidas con integridad. En nuestra vida cotidiana, este pasaje nos invita a reflexionar sobre cómo ejercemos nuestra autoridad personal y espiritual, recordándonos que la verdadera grandeza surge del servicio, la coherencia y la rectitud, la intención oculta de los interrogadores. Los líderes no buscan sinceramente comprender a Jesús. Su objetivo es atraparlo en una contradicción que puedan usar para desacreditarlo ante el pueblo. Esto nos muestra cómo la ambición, el miedo y los intereses personales pueden nublar la percepción de la verdad. Jesús, con prudencia y sabiduría, evita caer en la trampa, enseñándonos que la autoridad genuina no necesita defenderse, ni justificar cada acción ante la malicia ajena. Nos recuerda que la integridad y la coherencia son fundamentales, y que actuar con rectitud fortalece nuestra influencia y nuestra capacidad de guiar y transformar positivamente el entorno. La prueba del bautismo de Juan. La pregunta sobre el bautismo de Juan no es solo histórica. Es un examen de honestidad y disposición para aceptar la verdad. Jesús la plantea para revelar la apertura
Da corazón de los líderes y su capacidad de discernir. Este detalle nos enseña que conocer la verdad no basta. Debemos tener la valentía de reconocerla y aplicarla. La indecisión y el miedo de los líderes reflejan cómo el temor a perder poder o reconocimiento puede impedirnos actuar con rectitud. Este pasaje nos invita a cultivar discernimiento, valentía y coherencia en nuestras decisiones, siendo fieles a nuestros principios incluso cuando enfrentamos oposición. El miedo a perder influencia. Los sumos sacerdotes y ancianos temen declarar la verdad por temor a la reacción del pueblo y a la pérdida de autoridad. Este miedo revela cómo la inseguridad y el deseo de aceptación pueden bloquear la acción justa. En nuestra vida, muchas veces callamos frente a injusticias o decisiones difíciles por miedo al rechazo. Jesús nos enseña que la libertad auténtica surge cuando actuamos con rectitud y coherencia, confiando en que la verdad tiene fuerza propia. Mantener la integridad nos permite influir positivamente en nuestro entorno y ser un ejemplo de justicia y rectitud. La autoridad basada en la coherencia. Jesús evita justificar su autoridad ante los líderes, mostrando que la verdadera legitimidad no depende de la aprobación externa. La autoridad auténtica se evidencia en la coherencia entre pensamiento, palabra y acción, y en la capacidad de actuar con rectitud frente a la oposición. Este principio nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. La autoridad personal y espiritual debe basarse en la integridad y la justicia, manifestándose en la capacidad de guiar, transformar y servir, no en la imposición o el dominio. La autoridad genuina inspira respeto y confianza sin necesidad de reconocimiento ni aplauso. La libertad interior frente a la presión social. El pasaje nos recuerda que la libertad verdadera surge cuando actuamos conforme a la justicia y la coherencia, sin depender de la aprobación de los demás ni ceder ante la presión social. Jesús actúa guiado por la voluntad de Dios, sin dejarse influir por la expectativa del pueblo ni el temor de los líderes. La libertad auténtica consiste en mantener la integridad y la fidelidad a la verdad, aun cuando ello implique enfrentar dificultades o incomodidades. Este ejemplo nos enseña que la coherencia y la autenticidad fortalecen nuestro carácter y nos permite ser luz y guía para quienes nos rodean. La coherencia como base del liderazgo auténtico. La coherencia entre palabras y acciones es el fundamento de toda autoridad legítima. La vida de Jesús demuestra que lo que se dice debe reflejar lo que se hace, y que cada decisión y gesto deben estar alineados con los principios que se profesan. Vivir coherentemente inspira confianza, refuerza nuestra autoridad moral y convierte nuestra existencia en testimonio de rectitud. La autoridad auténtica no busca reconocimiento ni poder, sino transformar y guiar a otros hacia la justicia y la verdad mediante el ejemplo y la integridad. La valentía de sostener la verdad. Jesús se mantiene firme ante la presión de los líderes, mostrando que la verdadera valentía no se mide por confrontación física, sino por coherencia, integridad y firmeza en la verdad.
Defender la justicia y actuar según los principios. Aún frente a críticas o incomprensión. Requiere fortaleza espiritual. La valentía auténtica consiste en sostener las convicciones propias, confiando en que la rectitud y la coherencia prevalecerán, y que nuestro ejemplo puede transformar la vida de quienes nos rodean, inspirando decisiones justas y coherentes. El silencio como instrumento de discernimiento. El silencio de Jesús frente a los cuestionamientos de los líderes no es debilidad, sino prudencia y reflexión profunda. Guardar silencio permite observar, analizar y discernir antes de actuar o responder, evitando decisiones impulsivas que puedan ser injustas o mal fundamentadas. En la vida espiritual, el silencio fortalece la paciencia, la humildad y la capacidad de reconocer la verdad. La sabiduría se revela a través de la introspección y la reflexión. Y responder desde esta actitud es signo de autoridad auténtica. La confrontación de Jesús con los líderes del templo. En este pasaje, Jesús se encuentra frente a los sumos sacerdotes y ancianos que cuestionan su autoridad. Este encuentro no solo muestra un conflicto entre Jesús y los líderes religiosos, sino que revela una tensión más profunda entre la autoridad humana y la autoridad divina. Los líderes, acostumbrados a ejercer poder basado en títulos, tradiciones y control social, se sienten amenazados ante la novedad de su mensaje y la claridad de sus acciones. Jesús, por el contrario, ejerce una autoridad que no depende del reconocimiento humano ni de la imposición, sino de la coherencia, la justicia y la capacidad de transformar vidas. Este episodio nos invita a reflexionar sobre cómo comprendemos y ejercemos la autoridad en nuestra propia vida, recordando que la verdadera grandeza se encuentra en el servicio y en la integridad. La intención oculta de los interrogadores. El cuestionamiento de los líderes no surge de un deseo genuino de conocer la verdad, sino de un intento de atrapar a Jesús en una contradicción que desacredite su mensaje. Esto nos muestra cómo la ambición, el miedo y los intereses personales pueden oscurecer la percepción de la verdad. La respuesta prudente de Jesús nos enseña que la autoridad genuina no necesita justificarse ante la malicia ajena ni depender de la aprobación de otros. Nos recuerda la importancia de actuar con integridad y coherencia, sosteniendo nuestros principios, aunque otros busquen manipular o confundir. La prueba del bautismo de Juan como espejo del corazón. Al preguntar sobre el bautismo de Juan, Jesús plantea un examen que revela la disposición del corazón humano para aceptar la verdad y actuar con honestidad. Este detalle subraya que conocer la verdad no es suficiente. Se requiere valentía para reconocerla y aplicarla. La indecisión de los líderes frente a esta pregunta evidencia cómo el miedo a perder poder o influencia puede impedirnos actuar con rectitud. La enseñanza es clara. Debemos cultivar discernimiento y coraje, y vivir con coherencia entre nuestras convicciones y nuestras acciones.
incluso ante la presión o la incomodidad. El miedo a la reacción del pueblo. Los sumos sacerdotes y ancianos temen declarar la verdad por temor a la reacción del pueblo y la posible pérdida de autoridad. Este temor refleja cómo la inseguridad y la necesidad de aceptación pueden paralizar la acción justa. En la vida cotidiana, también podemos experimentar miedo ante críticas o rechazo, lo que nos lleva a callar frente a injusticias. Jesús nos enseña que la verdadera libertad surge cuando actuamos con rectitud y coherencia, confiando en que la verdad y la justicia son más poderosas que cualquier presión externa. Mantenernos fieles a nuestros principios nos permite influir positivamente en los demás y ser ejemplo de integridad. La autoridad que emana de la coherencia. Jesús evita justificarse ante los líderes, mostrando que la verdadera autoridad no depende de la aprobación humana. La autoridad auténtica se evidencia en la coherencia entre pensamiento, palabra y acción, y en la capacidad de actuar con rectitud incluso frente a la oposición. Este principio nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. La autoridad personal y espiritual debe fundamentarse en la integridad y la justicia, manifestándose en la capacidad de guiar, transformar y servir, no en la imposición o el dominio. La autoridad genuina inspira respeto y confianza sin necesidad de reconocimiento ni aplauso. La libertad interior frente a la presión social. El pasaje muestra que la libertad verdadera surge cuando actuamos conforme a la justicia y la coherencia, sin depender de la aprobación de los demás, ni ceder ante la presión social. Jesús actúa guiado por la voluntad de Dios, sin dejarse influir por la expectativa del pueblo o el temor de los líderes. La libertad auténtica consiste en mantener la integridad y la fidelidad a la verdad, aun cuando ello implique enfrentar incomodidades o dificultades. Este ejemplo nos enseña que la coherencia y la autenticidad fortalecen nuestro carácter y nos permite ser luz y guía para quienes nos rodean. La coherencia como base del liderazgo auténtico. La coherencia entre palabras y acciones es el fundamento de toda autoridad legítima. La vida de Jesús demuestra que lo que se dice debe reflejar lo que se hace, y que cada decisión y cada gesto deben estar alineados con los principios que se profesan. Vivir coherentemente inspira confianza, refuerza nuestra autoridad moral y convierte nuestra existencia en testimonio de rectitud. La autoridad auténtica no busca reconocimiento ni poder, sino transformar y guiar a otros hacia la justicia y la verdad mediante el ejemplo y la integridad. La valentía de sostener la verdad. Jesús mantiene firme su postura ante la presión de los líderes, mostrando que la verdadera valentía no se mide por confrontación física, sino por coherencia, integridad y firmeza en la verdad. Defender la justicia y actuar según los principios, aun frente a críticas o incomprensión, requiere fortaleza espiritual. La valentía auténtica consiste en sostener las convicciones propias, confiando en que la rectitud y la coherencia prevalecerán.
Y que nuestro ejemplo puede transformar la vida de quienes nos rodean, inspirando decisiones justas y coherentes. El silencio como instrumento de discernimiento. El silencio de Jesús frente a los cuestionamientos de los líderes no es pasividad, sino prudencia y reflexión profunda. Guardar silencio permite observar, analizar y discernir antes de actuar o responder, evitando decisiones impulsivas que puedan ser injustas o mal fundamentadas. En la vida espiritual, el silencio fortalece la paciencia, la humildad y la capacidad de reconocer la verdad. La sabiduría se revela a través de la introspección y la reflexión. Y responder desde esta actitud es signo de autoridad auténtica. El choque entre la autoridad humana y la divina. Jesús entra al templo y se enfrenta a los sumos sacerdotes y ancianos, quienes cuestionan la autoridad con la que actúa. Este encuentro revela la diferencia fundamental entre la autoridad humana, basada en títulos, tradiciones y poder social, y la autoridad divina, fundada en la verdad, la justicia y la coherencia entre palabra y acción. Los líderes temen perder su influencia ante la claridad y la integridad de Jesús, porque su autoridad no se sostiene en la fuerza ni en la imposición, sino en la justicia y en la capacidad de transformar corazones. En nuestra vida, este pasaje nos invita a reflexionar sobre cómo ejercemos nuestra propia autoridad. La verdadera grandeza surge del servicio, la coherencia y la rectitud, no del reconocimiento ni del control. La intención oculta de los líderes. Los líderes religiosos que cuestionan a Jesús no buscan comprender la verdad. Su objetivo es atraparlo en una contradicción que les permita desacreditarlo ante el pueblo. Este comportamiento muestra cómo la ambición y el miedo pueden nublar la percepción de la verdad y llevar a la manipulación de la realidad. Jesús, con prudencia y sabiduría, evita caer en la trampa, enseñándonos que la autoridad genuina no necesita justificarse ante la malicia ajena ni depender de la aprobación de otros. Actuar con integridad y coherencia fortalece nuestra influencia y nos permite guiar y transformar positivamente el entorno, sin dejarnos atrapar por la hipocresía o el interés personal de otros. La prueba del bautismo de Juan. Cuando Jesús plantea la cuestión sobre el bautismo de Juan, no se trata únicamente de un hecho histórico, sino de un examen de sinceridad y apertura del corazón de los líderes. Este detalle nos enseña que conocer la verdad no es suficiente. Es necesario tener la valentía de reconocerla y aplicarla. La indecisión y el miedo de los líderes revelan cómo el temor a perder influencia puede impedirnos actuar con rectitud. Este pasaje nos invita a vivir con coherencia, integridad y discernimiento, confiando en la verdad y siendo valientes para seguirla aun cuando las circunstancias sean adversas. El miedo a la reacción del pueblo. Los sumos sacerdotes y ancianos temen declarar la verdad por temor a la reacción del pueblo.
y la pérdida de autoridad. Este temor refleja cómo la inseguridad y la necesidad de aceptación pueden paralizar la acción justa. En la vida cotidiana, muchas veces nos encontramos callando ante injusticias o decisiones difíciles por miedo al rechazo o la crítica. Jesús nos enseña que la verdadera libertad surge cuando actuamos guiados por la rectitud y la coherencia, confiando en que la justicia tiene fuerza propia. Mantenerse fiel a nuestros principios permite influir positivamente en quienes nos rodean y ser testimonio de rectitud y honestidad. La autoridad que nace de la coherencia. Jesús evita justificarse ante los líderes, mostrando que la verdadera autoridad no depende de la aprobación externa. La autoridad auténtica se evidencia en la coherencia entre pensamiento, palabra y acción, y en la capacidad de actuar con rectitud frente a la oposición. Este principio nos invita a reflexionar sobre nuestra vida. La autoridad personal y espiritual debe basarse en la integridad y la justicia, manifestándose en la capacidad de guiar, transformar y servir, no en imponer o dominar. La autoridad genuina inspira respeto y confianza sin necesidad de reconocimiento ni aplauso. La libertad interior frente a la presión social. El pasaje nos enseña que la libertad verdadera surge cuando actuamos conforme a la justicia y la coherencia, sin depender de la aprobación de los demás, ni ceder ante la presión social. Jesús actúa guiado por la voluntad de Dios, sin dejarse influir por las expectativas del pueblo, ni por el miedo de los líderes. La verdadera libertad consiste en mantener la integridad y la fidelidad a la verdad, aun cuando ello implique enfrentar dificultades o incomodidades. Este ejemplo nos recuerda que la coherencia y la autenticidad fortalecen nuestro carácter y nos permite ser luz y guía para quienes nos rodean. El pasaje de Mateo nos invita a reflexionar profundamente sobre la verdadera autoridad, la coherencia y la integridad en nuestra vida espiritual y cotidiana. Jesús nos muestra que la autoridad genuina no se basa en títulos, reconocimiento ni imposición, sino en la capacidad de actuar con justicia, coherencia y amor, aun frente a la presión, la crítica o la incomprensión de los demás. La verdadera libertad surge cuando nuestras palabras, acciones y convicciones están alineadas con la verdad, y cuando no permitimos que el miedo, la ambición o la necesidad de aprobación nublen nuestro juicio, ni limiten nuestra rectitud. La actitud de los líderes religiosos, dominada por la inseguridad y la manipulación, nos muestra los peligros de dejar que el miedo y la vanidad gobiernen nuestras decisiones. Por el contrario, Jesús nos enseña a actuar con valentía, discernimiento y coherencia, confiando en que la rectitud tiene un poder transformador que trasciende cualquier presión externa. Su silencio prudente ante los interrogatorios es un ejemplo de sabiduría, recordándonos que la reflexión y la paciencia fortalecen nuestra capacidad de actuar correctamente
y de ejercer una influencia positiva. La coherencia, la valentía, el discernimiento y la integridad se presentan como los pilares de un liderazgo auténtico y de una vida espiritual profunda. Siguiendo el ejemplo de Jesús, podemos aprender a ejercer autoridad y liderazgo no para dominar, sino para servir y transformar, buscando siempre el bienestar de los demás y la justicia en todas nuestras acciones. Finalmente, este pasaje nos llama a vivir de manera íntegra, consciente y coherente, recordando que nuestra autoridad, influencia y libertad se consolidan cuando nuestras decisiones reflejan nuestros principios y nuestra fe. La grandeza verdadera no se mide por el poder que acumulamos, sino por la capacidad de inspirar, guiar y servir a otros, transformando vidas a través del ejemplo, la rectitud y el amor. Jesús nos invita a cultivar estas cualidades en nuestro corazón y en nuestra vida diaria, enseñándonos que la autoridad que edifica y transforma siempre será la que actúa con justicia, coherencia y humildad, guiada por la verdad y el amor divino. Este es el camino hacia una vida íntegra, libre y llena de propósito. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.